Bien, queridos amigos, estamos en el video número 3, en lo que vamos a tocar el tema de circuitos eléctricos, ¿ya? Pero vamos a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff, ¿ya? Donde que nos da como la primera ley con la suma de corrientes que ingresan en el nudo es igual a las corrientes de salida, ¿no? Entonces, vamos a tocar el número 24 de los problemas planteados de la guía. Entonces, nos dice el problema. En el circuito mostrado, determine la intensidad de corriente, que es representado como I. Tenemos el circuito que nos muestra que tenemos, en este caso tenemos dos mallas o dos redes, como se puede decir, que están alimentadas con 11 voltios, 12 voltios y 10 voltios. Una resistencia de 2 ohmios, 3 ohmios, 2 ohmios, 3 ohmios y 3 ohmios. Por lo tanto, vamos a tener dos intensidades de corriente, ¿ya? Entonces vamos a dar solución y por la ley de Kirchhoff decimos que en la malla 1, nos ubicamos en esta malla 1, va a ser igual a la sumatoria de los voltajes, va a ser igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia, ¿no? Entonces, vamos a minimizar un poquito para poder explicarlo. Entonces, decimos que la sumatoria del voltaje me va a dar, como está yendo, siempre la corriente va a ir de negativo a positivo. Por lo tanto, la intensidad 1 tiene el sentido horario, ¿ya? Entonces, como se da cuenta que la corriente eléctrica pasa por acá y se une. Por lo tanto, es una conexión, pero una manera muy, muy especial, porque difícil se encuentra el tipo de conexiones, pero cuando se encuentra el tipo de conexiones es más sencilla, más fácil. Por lo tal, solamente lo que voy a hacer es sumar los voltajes de 12 voltios más 10 voltios, ¿no? En final voy a tener 12 voltios más 10 voltios. Ahora, como me dice la sumatoria de intensidad por resistencia, entonces voy a ver qué resistencia tengo en la malla 1. Tengo la resistencia de 3 ohmios, la de 2 ohmios y la de 3 ohmios. Por eso digo 3 más 2 multiplicado por la intensidad 1. Ve, a su vez tengo que la intensidad 2 va a pasar por esta resistencia que está compartiendo, ¿no? Como ves que la corriente va de menos a más, entonces también está yendo de forma antihorario. Te das cuenta que el sentido de la intensidad 1 va en este sentido, ¿no? Antihorario. Sube y la intensidad 2 baja, por lo tanto va a tener un signo negativo. Entonces voy a decir 2, que es la resistencia, y la intensidad 2, ¿ya? Entonces, haciendo las operaciones, la suma en el lado izquierdo me va a salir 22 voltios, y va a quedar esta sumatoria de 3 más 3 más 2, 8. 8 intensidad 1 menos 2, intensidad 2. Entonces, si yo divido o le saco mitad a todos, me va a quedar 11 voltios igual a 4 intensidad 1 menos intensidad 2. Entonces lo voy a expresar como mi ecuación 1. Entonces me ubico en la malla 2, ya, igual, voy a decir la sumatoria de voltaje es igual a la sumatoria de intensidad por resistencia. Entonces, solamente tengo acá el 11 voltios, ya, el 11 voltios, y también tengo que la intensidad pasa por la de 2 ohmios y por 3 ohmios. Entonces tengo 2 más 2 más 3 multiplicado por la intensidad 2. Y a su vez tengo que la intensidad 1 pasa por esta intensidad, o sea, esta intensidad 2 comparten en ambas mallas, ¿no? Ambas intensidades. Entonces, como nos ubicamos, ya sabemos que este va a bajar y este sube, por lo tanto va a tener de forma negativa, como está yendo contrario. Entonces decimos 2 y
Entonces, si sumamos todo este 2 más 3 va a tener 7. Entonces tengo 11 voltios igual a 7 intensidad 2 menos 2 intensidad 1. Entonces eso va a ser mi ecuación 2. Como ves que ambas ecuaciones tienen igual a 11, por lo tanto igualamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces voy a decir 4 intensidad 1 menos y 2 es igual a 7 y 2 menos 2 intensidad 1. Entonces, trasladando la intensidad, menos 2 pasa al lado izquierdo con positivo y me suma 4 más 2 va a ser 6 intensidad 1. Negativo intensidad 2 pasa al lado derecho y se hace como positivo, entonces me va a sumar 7 más 1, va a ser 8 intensidad 2. Por lo tanto, voy a tener que intensidad 1 va a ser igual a 4 tercios de la intensidad 2. Entonces, voy a reemplazar esta tercera ecuación en la primera ecuación, ¿ya? Donde tengo 11 voltios igual a 4 intensidad 1 menos intensidad 2. 11 es igual a 4, en reemplazo de intensidad 1 pongo 4 tercios, intensidad 2, menos intensidad 2. Entonces va a tener 11 igual a 16 tercios, intensidad 2, menos intensidad 2. Por lo tanto, como ya tengo la misma variable de intensidad 2, voy a tener 11 igual a 13 tercios de intensidad 2. Entonces, por lo tanto, la intensidad 2 va a ser igual a 2.5385 amperios. La intensidad corriente está expresada en amperios, ¿ya? Entonces, como ya tengo el valor de la intensidad de corriente 2, entonces voy a calcular la intensidad 1, que es igual a 4 tercios de la intensidad 2. Entonces, intensidad 1 va a ser 4 tercios sobre 3 por 2.5385. Por lo tanto, la intensidad 1 va a ser 3.3847 amperios. Muy bien, espero que les haya gustado la solución del ejercicio. Entonces, es un ejercicio muy sencillo en el cual se aplica la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.